Cómo una jugada rusa desbarató los planes de Trump y puso a Occidente contra las cuerdas. Lo que parecía ser una victoria asegurada para Estados Unidos tras el ataque a Irán, de pronto se convirtió en una pesadilla geopolítica. Rusia ha entrado al tablero de Medio Oriente, y su movimiento ha cambiado por completo las reglas del juego. Bases americanas bajo presión, el estrecho de Hormuz cerrado, un golpe directo al suministro global de petróleo y gas. Trump, confiado en un triunfo fácil, ahora enfrenta el riesgo de un desastre justo en plena campaña electoral. Lo más sorprendente, líderes árabes, que antes miraban a Washington, ahora llaman urgentemente a Putin para que medie y frene la escalada. Si no entendemos el verdadero alcance de este giro, podemos subestimar el impacto devastador que tendrá en la economía mundial, la inflación y la estabilidad política en Occidente. ¿Cómo llegamos a este punto de quiebre? ¿Y por qué el movimiento de Rusia lo cambia todo? Ahora te lo contamos paso a paso. Todo comenzó con una certeza: Estados Unidos iba a ganar. Pero el guión cambió radicalmente. Cuando Trump y sus aliados anunciaron la operación militar contra Irán, la narrativa oficial era clara: una victoria rápida, una especie de blitzkrieg que demostraría el poderío estadounidense y dejaría claro quién manda en Medio Oriente. Pero la realidad se encargó de ponerlo todo patas arriba. Irán, lejos de rendirse, respondió cerrando el estrecho de Hormuz, una de las rutas más críticas del mundo para el transporte de petróleo y gas natural licuado. Este solo movimiento desató el caos en los mercados energéticos globales. De inmediato, expertos internacionales calificaron la jugada como una verdadera victoria geopolítica para Rusia. ¿Por qué? Rusia casi no depende de este estrecho para exportar su energía, y además, con el alza de precios, puede vender su petróleo y gas mucho más caro. Los analistas del mercado energético advierten que el precio del petróleo no solo va a subir por la menor oferta, sino también porque el costo de asegurar barcos y cargas ya se ha disparado. Ese sobreprecio termina afectando a los consumidores en todo Occidente. En Europa, el gas ya ha subido un 24%, acercándose a los 500 euros por cada 1000 metros cúbicos. Las familias y empresas europeas pronto van a sentir el golpe en sus facturas. Y aunque Irán anunció que abrió el paso para tanqueros, solo Rusia y China obtuvieron permiso real para cruzar. Para el resto, la vía está cerrada. Incluso grandes compañías navieras, como la danesa Maersk, suspendieron sus rutas indefinidamente. Pero aquí está el mayor error estratégico: subestimar la capacidad de reacción de Irán y el beneficio inmediato para Rusia. Estados Unidos, en vez de consolidar una posición dominante, ahora enfrenta pérdidas económicas diarias, presión en sus bases militares y un ambiente político interno cada vez más inestable. No entender los riesgos de una acción militar improvisada puede llevar a consecuencias irreversibles, no solo para la economía, sino para la credibilidad y el liderazgo global de Occidente. Pero la reacción en cadena no se limita a una zona. Hay consecuencias internacionales inmediatas. Lo que parecía un simple enfrentamiento militar se ha convertido en un auténtico terremoto económico y político. La estrategia de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente ha colapsado ante nuestros ojos. Ante el ataque a Irán y la posterior respuesta iraní, la región ha caído en un caos que Occidente no logra controlar. 3 cazas estadounidenses derribados, daños a infraestructuras clave como la planta petrolera de Saudi Aramco, y ataques no confirmados a intereses israelíes y estadounidenses, han dejado claro que el costo lo están pagando Washington y Europa, no Teherán. A cada hora aumentan los daños, las víctimas y la tensión internacional. El golpe más duro, sin embargo, no es solo militar. Los mercados reaccionaron con pánico. El precio del petróleo y el gas se disparó, afectando a Europa y Estados Unidos con mayor fuerza. Las rutas comerciales en el Golfo Pérsico están en riesgo, lo que amenaza el suministro energético global. Mientras tanto, Rusia observa desde lejos y se frota las manos. ¿Por qué? Moscú no depende del estrecho de Hormuz para exportar su petróleo y gas. Al contrario, cada dólar extra en el barril llena las arcas rusas
y consolida la influencia de Putin en el tablero internacional. Mientras Occidente lidia con la inflación y la incertidumbre, el Kremlin se reposiciona como actor indispensable. En Washington, las consecuencias políticas son inmediatas. Donald Trump enfrenta una ola de críticas por su estrategia fallida, el aumento del gasto militar y la ausencia de logros tangibles. Su propio partido está dividido, y los demócratas han encontrado el arma perfecta para atacar su liderazgo e incluso amenazar con un impeachment si no hay resultados rápidos. El supuesto golpe decisivo contra Irán no ha servido para que Teherán negocie. De hecho, el nuevo gobierno iraní ha rechazado cualquier acercamiento con Estados Unidos, prometiendo mantener el rumbo y endureciendo su postura. Occidente, pues, no solo pierde control en la región, sino que sufre el golpe a su imagen como líder global. Rusia, por el contrario, gana influencia, poder y recursos en medio del caos. Pero estas consecuencias no son solo diplomáticas. Ya empiezan a sentirse en la vida cotidiana y en la política internacional. Cada hora de conflicto agrava la situación. ¿Cuál es el límite antes del caos total? El riesgo de que esta crisis se extienda es real y aumenta con cada movimiento militar. Ya no solo hablamos de Irán y Estados Unidos. Hay señales claras de que otros países están listos para entrar en juego. Bahrein, Qatar, Kuwait, Omán y Arabia Saudita han anunciado su disposición a responder si la situación escala. Mientras tanto, líderes de Francia, Alemania y Reino Unido han elevado el tono, advirtiendo sobre posibles medidas militares y mostrando su voluntad de intervenir si sus intereses o los de sus aliados se ven amenazados. Europa, en particular, observa con temor cómo los precios del gas han subido un 24% en solo días, presionando a economías ya frágiles y encendiendo alarmas sobre una posible recesión. Las evacuaciones de soldados y turistas occidentales en zonas críticas se multiplican, como la salida apresurada de familias británicas de la base de Akrotiri en Chipre tras ataques con drones iraníes. La sensación de seguridad en Occidente se resquebraja. Al mismo tiempo, Rusia y China aprovechan el vacío de liderazgo occidental para reforzar sus alianzas y posicionarse como mediadores o contrapeso, mientras las bajas civiles y militares no paran de aumentar. Moscú se muestra profundamente decepcionada por el fracaso diplomático y, junto a Pekín, apoya abiertamente a Irán, consolidando un bloque que desafía el orden tradicional. Si este conflicto no se detiene pronto, las consecuencias pueden ser devastadoras. Mercados globales sacudidos, crisis políticas internas en Occidente y el peligro real de una escalada regional o global. Pero, ¿qué aprendemos de este nuevo orden mundial que se está gestando ante nuestros ojos? El caos abre oportunidades. ¿Cómo protegerse y adaptarse en una crisis geopolítica de este nivel? La historia que estamos presenciando nos deja una lección contundente. La falta de previsión y diplomacia puede transformar una supuesta victoria en una pesadilla global. Muchos líderes, incluso antes de este conflicto, advirtieron que una solución militar al problema iraní sería una catástrofe para todos. Sin embargo, pocos escucharon. Ahora, con Rusia tomando el rol de mediador y ganando influencia, vemos cómo el poder energético vuelve a ser el arma central en la guerra de intereses. Para los ciudadanos y gobiernos, esto significa que depender de rutas de energía o alianzas tradicionales es arriesgado. Emiratos Árabes, Qatar y Bahrein ya sienten el impacto directo en su economía e infraestructura, a pesar de no estar involucrados activamente. Basta con que una ruta sea bloqueada, o que un aliado clave cambie de bando, para que la estabilidad se tambalee. La respuesta práctica es clara. Diversificar fuentes de energía y alianzas ya no es solo una cuestión de desarrollo, sino de supervivencia. Los países que han invertido en alternativas, ya sea renovables, almacenamiento o nuevas rutas logísticas, afrontan esta crisis con mayor margen de maniobra. Como ciudadanos, estar atentos a signos de inflación, cambios en precios de energía o inestabilidad política
se vuelve fundamental para anticipar y proteger nuestro futuro. No aprender estas lecciones es condenarse a repetir errores, con consecuencias económicas y sociales que afectan directamente nuestra vida diaria. La historia se está escribiendo en tiempo real, y si algo nos enseña este giro inesperado, es que prepararse para lo impensable es lo único sensato. Así llegamos a la pregunta clave. ¿Qué rol tendremos en este tablero en movimiento? La próxima jugada no será de los gobiernos, sino de cómo respondamos como sociedad informada. Porque lo que está en juego ahora va mucho más allá de titulares y discursos diplomáticos. Estamos frente a un cambio radical en el equilibrio de poder global. Mientras en Occidente se habla de apoyos defensivos y se toman decisiones apresuradas, Rusia ha aprovechado la tormenta para afianzar su influencia, asegurar alianzas estratégicas y cosechar beneficios económicos en un momento crítico. Las advertencias estaban sobre la mesa. La solución por la fuerza al problema iraní podía convertirse en una catástrofe para todos. Pero, aunque muchos escucharon, pocos quisieron entender. Ahora vemos los resultados. El estrecho de Hormuz cerrado, precios de la energía disparados un 24%, rutas comerciales paralizadas y una Europa atrapada entre el miedo a nuevos shocks económicos y la presión geopolítica. Cada euro de aumento en el precio del gas se traduce en más tensión política interna, en más descontento social. Y mientras las grandes potencias buscan salvar su imagen, la historia se está escribiendo a toda velocidad, y no necesariamente a su favor. Ignorar estas señales, como sociedad, nos hará vulnerables ante futuras crisis. Por eso, es fundamental informarse, cuestionar y exigir respuestas claras a nuestros líderes. Solo así podremos anticipar los cambios que se aproximan y proteger nuestros intereses, nuestro bolsillo y nuestra seguridad. Al final, el desenlace de esta crisis no dependerá únicamente de los gobiernos, sino de la capacidad colectiva que tengamos para entender el mundo en el que realmente vivimos. Porque la próxima gran decisión geopolítica puede estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos.